Cuando apenas nos separan 3 minutos de las 9 de la mañana, Castilla-La Mancha despierta con Fernando Jiménez Díaz, director del 10º curso de Medicina y Traumatología del Deporte aplicada a veteranos. Muy buenos días. Buenos días. Fernando, en primer lugar, ¿qué tal ha ido este congreso? ¿Ha sido muy participativo? Pues sí, porque ha sido la edición que más participantes ha incluido. Hemos llegado a 82 y aproximadamente 22, creo, 23 ponentes. Así que el resultado ha sido muy favorable. Yendo al fondo de la cuestión de este curso y de todo de lo que se ha hablado en él, quizá para hablar de deporte en veteranos habría que comenzar distinguiendo entre el deporte profesional y el que se hace meramente por afición. Bueno, esa es una de las primeras cuestiones que se ha planteado en el curso. ¿Cuándo empieza a ser el deportista veterano? Porque en muchos estudios se refleja que a partir de los 35 años y en otros estudios dedicados a la valoración de lesiones en esta población se interpreta alrededor de 60, incluso 65, y son estudios con amplias muestras. Entonces, esa es una pieza importante. Yo creo que el deportista que deja de ser profesional o de participar en categorías amateur empieza a ser veterano, aunque tenga 30 años, ¿no? Creo que ese es un buen criterio. Quizá habría que establecer los límites no tanto en la edad como sí en el estado físico o el tipo de deporte que se practique. Correcto. Es que no es la edad biológica, sino la edad cronológica. Hay muchos deportistas veteranos que teniendo edades determinadas, pues biológicamente se encuentran muy bien. Y en ese caso el planteamiento podría ser, y el tratamiento de las lesiones podría ser similar al de los deportistas no veteranos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Lo mencionaba antes, en algunos casos en el deporte de élite se estima la veteranía, no el final de la actividad deportiva porque se puede seguir practicando, pero sí a título profesional, en los 30 años. Es el caso, por ejemplo, del fútbol. ¿Por qué en una edad tan temprana se dice que un deportista ya es veterano y que por tanto tiene que empezar a bajar el pistón? Sí, probablemente por el descenso del rendimiento, ¿no? La clave es que a partir de cierta edad, en ciertas disciplinas, como puede ser el fútbol, pues el rendimiento deportivo se reduce mucho. Esto también tiene su explicación, y es que cuando se revisan lesiones de deportistas, por ejemplo en fútbol, pues se comprueba el alto grado de degeneración o artrosis, como se conoce vulgarmente, que existe en articulaciones, sobre todo la rodilla, de estos jugadores. Tanto es así, esta ha sido una de las mesas, una de las ponencias de las mesas del curso, que realmente se está planteando pues la degeneración, la artrosis, como una enfermedad profesional en el futbolista. Claro, hay quien dirá, pero ¿cómo es posible que estas personas que ganan tanto dinero luego puedan sufrir esa enfermedad? Pero realmente el daño articular es tan importante que quedan incapacitados. Entonces es una cuestión a debate. Es lo que le iba a preguntar. Acaba la etapa de deporte de élite y empiezan a aparecer lesiones y patologías relacionadas con el alto rendimiento que se le ha exigido al cuerpo. La artrosis sería un ejemplo, pero ¿cuál es más? Bueno, fundamentalmente los trastornos degenerativos del cartílago que afectan a las articulaciones de extremidad inferior, sobre todo en deportes de contacto. El deporte no de contacto, lo decía el doctor Guillén, no sufre apenas lesiones, ¿no? Y las lesiones tienen generalmente un pronóstico bastante bueno. Sin embargo, en deportes de contacto el daño articular es muy importante. Miren, no nos preocupa tanto las lesiones musculares. No nos preocupan tampoco mucho las lesiones tendinosas, porque estas regeneran y terminan resolviendo, sino las lesiones de las articulaciones, que estas en muchos casos ni siquiera tienen solución. Entonces esa es una de las claves de la patología del veterano. ¿Cómo envejecen músculos y articulaciones en el deportista de élite? Dicho de otro modo, descríbanos a alguien que ha sido deportista de élite 30 años después de haberlo sido. ¿Cómo estaría? Pues, ¿Cómo le dibujaríamos sobre el papel? El doctor Guillén presentó en su ponencia ¿qué pasa con el atleta de élite 30 años después? Ese era el título. Y se dedicó a poner imágenes radiológicas de jugadores profesionales, omitiendo los nombres, obviamente. Algunos lo pudo comentar porque tenía su autorización, y muchos de ellos tienen prótesis articulares. ¿Por qué? Porque estos son jugadores profesionales de los años 70,
Por ejemplo, lesión que sufría el menisco que se quitaba. Y actualmente eso está totalmente, la idea es contraria, quiero decir que actualmente lo que se trata es de preservar al máximo el menisco, de no dañarlo. Si se ha partido una pequeña parte, se sutura y se repara y se deja el resto. Es decir, en esto los cirujanos ortopédicos lo hacen muy bien y tienen muchísima experiencia, mientras que durante hace 20 años se hacía justo lo contrario. Esos actualmente están con prótesis. Quizá lo más sano, entre comillas, para un deportista no de élite, sino en general, es practicar deporte sin retos concretos de lograr marcas récord en lo que se practique. ¿Es lo más sano eso para el cuerpo? Porque es lo que se solía decir antes. Yo creo que hay que hacer una cronología de la actividad, es decir, personas con determinadas edades, la década de los 40, que empiezan a sufrir problemas articulares que sabemos que antes o después les van a limitar, y teniendo experiencia los facultativos podemos orientarlos, pues ya empezar a reducir esas actividades. Muy típico, corredores de fondo que sufren artrosis en rodilla y le tienes que decir: tienes que ir abandonando el deporte de impacto, cógete una bicicleta, camina, nada, pero no hagas esta actividad. Poco a poco esa mentalización, con esa mentalización conseguimos que redirijan su actividad a aquello que es menos lesivo. Esto no quiere decir que a todos los de 40 haya que decírselo, pero sí a aquellos que tienen riesgo y que ya vemos por imagen, por ejemplo mediante ecografía, que van a tener problemas, se lo podemos avanzar. Esto en cuanto a quienes practican deporte a nivel profesional, No, o en no, general. en general, sí, sí. Deporte, actualmente los deportistas recreacionales son o tienen más cuidados, yo creo, que muchos profesionales, porque la fiebre de la carrera, ahora es running, antes era footing, ¿no? La carrera, por ejemplo, atrae a miles de personas, no hay más que ver las imágenes del maratón de Sevilla, de Valencia. Es decir, que estas personas son muy exigentes con sus cuidados, con sus atenciones, con sus controles médicos, etcétera, ¿no? Yendo al otro extremo, a alguien que no ha tenido la rutina del deporte en su vida, por ejemplo, se jubila, tiene más tiempo libre y se decide a practicar deporte, a intentar llevar una vida más sana. En este caso, ¿tienen que tomar ciertas precauciones para evitar lesiones? Yo creo que ahí lo más importante, y no se hace, es una valoración médica, lo que se entiende como un reconocimiento médico deportivo, para saber su situación, cómo está en condiciones fisiológicas y anatómicas para poder hacer esa actividad, porque es frecuente que a unos pacientes, por ejemplo hipertensos, pues se compren unas zapatillas y se lancen a correr sin control previo. Eso es una de las condiciones, y otras es un ¿Y no es buen... lo recomendable en esos casos? Obviamente. En todo caso se puede planificar, se puede hacer una rutina de trabajo progresiva, o a lo mejor hay que cambiar incluso hasta la actividad. Para eso también la orientación de licenciado en Educación Física, que tienen mucha experiencia en planificación de entrenamiento, en programación, nos van a ayudar, y de hecho trabajamos como equipo multidisciplinario de forma conjunta, ¿no? Doctor, para quien se lo esté planteando desde casa y pensando en las enfermedades más comunes, por ejemplo, a partir de los 60 años, ¿qué actividad, qué deporte pueden hacer y cuál no, en función de las patologías que tengan? Lo mejor es iniciar un trabajo a partir de caminar, con una rutina diaria, si es posible con ciertos horarios, a partir de ahí ir incrementando las intensidades, y ahí nunca se van a equivocar, nunca van a tener ningún problema. Deportes que no supongan grandes intensidades van a ser de gran ayuda. Por cierto, ¿qué diferencia de lesiones o de patologías tenemos entre veteranos que practican deporte, habiendo sido profesionales, y los que no lo hayan sido? Bueno, generalmente el profesional tiene daños estructurales previos que no tiene el que no lo ha sido, y ahí sobre todo son las articulaciones principales en extremidades inferiores las que más alteraciones sufren, sobre todo el tobillo, la rodilla y la cadera, ¿no? Mientras que el que no ha realizado una actividad con continuidad no suele tener esa base previa de daño articular. Me vienen a la mente casos muy llamativos, como los que conocimos, por ejemplo, en octubre del año pasado, de un octogenario canadiense que consiguió bajar de las 4 horas
el Maratón de Toronto. En su caso, él había comenzado a practicar más deporte, se había hecho algo como aficionado, una vez que se jubiló, y con 85 años logró esa meta de bajar de las 4 horas todo un maratón. Yo no sé si casos como este simplemente son excepcionales. Bueno, yo creo que son excepcionales, pero cada vez comienzan a ser más habituales, ¿no? Uno de los compañeros que presentó un trabajo muy bonito sobre lesiones en el pie del veterano puso una imagen de una persona que tenía 105 años y ha completado un maratón, no con un gran tiempo, obviamente, pero lo ha completado, ¿no? Entonces, por un lado, la mayor longevidad que tendemos a tener actualmente, y por otro lado la mejor calidad de vida, yo creo que eso está incidiendo, ¿no? Pero son casos obviamente bastante excepcionales. Aquí tenemos, creo que es campeón de España de maratón, es un atleta toledano, ¿no? López, esta persona yo la conozco y es muy disciplinada y empezó muy tarde a practicar deporte de fondo, ¿no? Entonces hay ejemplos, pero a estos extremos por encima de los 80 pues empiezan a ser más raros. ¿Deben plantearse retos como este, personas de esa Yo edad? creo que ¿O se los pueden plantear si es que han practicado deporte previamente en su vida? con una valoración y un control médico riguroso y unos cuidados, yo creo que es factible y cada vez lo vamos a ver con mayor frecuencia. Desde otro punto de vista, que además lo han tenido como tema en este 10º curso, el deporte como clave para prevenir y tratar enfermedades. ¿En qué enfermedades se prescribe el deporte como parte del tratamiento? Bueno, básicamente en todas las enfermedades metabólicas, ¿no? Entendidas como tal, pues el aumento del colesterol, el aumento de la presión arterial y enfermedades respiratorias y cardiovasculares. De hecho, han sido algunos de los temas. Hay un mensaje de un buen geriatra, amigo mío, el doctor Madruga, que dice menos plato y más zapato, y ahí se resume todo, ¿no? Quiero decir, cada vez tenemos que caminar más o hacer actividades con mayor frecuencia para prevenir esta epidemia del siglo XXI que son las enfermedades vasculares o cardiovasculares. Creo que ha sido también uno de los temas de las mesas que se han llevado en este curso, y es el caso del deporte para pacientes con cáncer o para deportistas que tienen Sí, cáncer. es un tema muy interesante porque se plantea la mayor tolerancia a ciertos tratamientos de quimioterapia, bueno, y de radioterapia en estas personas que han sufrido esta enfermedad, y una mejor readaptación una vez superada la enfermedad. Nosotros tenemos una línea de investigación en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha, con un doctorando de La Solana que se ha preocupado de planificar sus programas de entrenamiento a mujeres con cáncer de mama, que han superado el cáncer de mama. Y en eso estamos trabajando para ver si esto permite mejorar la calidad de vida en estas personas que han sufrido esta terrible enfermedad, ¿no? Y ese es uno de los temas que precisamente hemos tratado aquí. También influiría la práctica del deporte en estos casos para el estado de ánimo, que es otra de las medicinas para superar enfermedades complicadas. Pues efectivamente, porque la ansiedad que asocia estos procesos, estas enfermedades, se combate muy bien con el ejercicio físico, mejora sin duda la calidad del sueño, pasa a ser normalmente un sueño más reparador, con lo cual el paciente afronta el día con mayor fortaleza. Esas son una de las claves de la práctica diaria, ¿no?, de actividad física. Hablaba antes de ese gran mal endémico que tenemos hoy en día con las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Sin embargo, tenemos datos, los hemos contado hoy, en los que la obesidad infantil empieza a descender ahora un poquito, pero seguimos estando en niveles preocupantes. Habría que replantearse el plan de estudios de deportes para los niños de hoy, que no tengan grandes problemas en el día de mañana. Sin ninguna duda. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Es decir, yo creo que nuestros dirigentes políticos tienen que apostar por esa tercera hora de educación física dentro de los programas de enseñanza, para que de alguna manera los niños desde esas etapas de la vida tengan unos mejores hábitos para desarrollar la práctica de ejercicio. En eso el colectivo de graduados en educación
física, lo que son los licenciados en Ciencias del Deporte, reivindican con toda intensidad ese aumento de las horas de actividad física en los programas escolares, y yo creo que ahí es una apuesta fortísima por mejorar la salud pública de nuestros futuros compañeros, ¿no? Y la población de dentro de unos años pues se verá mejorada si ya desde niños estos chicos incrementan sus horas de actividad física. Insistimos, lo hemos venido diciendo a lo largo de esta entrevista, ejercicio con moderación en función de cómo esté cada uno, y en entrevistas anteriores con distintos cardiólogos, con distintos especialistas, hemos abordado los casos de muerte súbita y nos llaman la atención sobre que pruebas muy sencillas nos hacen por defecto desde las federaciones de deportes o desde las asociaciones en las que, por ejemplo, a adultos y a niños se les anima a practicar deporte ya de cierta competición. Yo creo que hay una serie de detalles clave que hay que cumplir y que mientras no se cumplan pues pueden seguir produciéndose este tipo de complicaciones. La necesidad de hacer un reconocimiento médico anual y que ese reconocimiento médico incluya un electrocardiograma, simplemente esto. Si ese electrocardiograma anuncia alguna alteración, pues ya habrá que hacer otras pruebas, por ejemplo una prueba de esfuerzo. ¿Hay que hacer a todos una prueba de fuerza? No, simplemente un electrocardiograma anual o como mucho cada 2 años. Con esto es una buena norma para evitar. Hay casos de muerte súbita que aun con electro previo, con prueba de esfuerzo previo, no se pueden evitar, eso es indudable, ¿no? Pero para eso están los servicios médicos en las competiciones, que cubren esas competiciones y ayudan a evitar esos casos. Pero la realización de esos reconocimientos, hasta ahora no obligatoria en muchas competiciones, está facilitando la aparición de estos casos de muerte súbita que todos los fines de semana desagradablemente vemos en las noticias, ¿no? Y yo creo que la planificación de una obligatoriedad en ese reconocimiento médico anual, incluyendo ese electrocardiograma, sería sin duda una buena ayuda para evitarlo. Eso en cuanto a la prevención en los casos más extremos. Volviendo a las lesiones, decía usted antes, ahora tenemos una fiebre por el running, lo que antes de toda la vida hemos dicho salir a correr, en fin. Las modas también van en los nombres, pero también van en la equipación. Yo no sé si desde el punto de vista médico ustedes detectan que a veces se prima más lo estético que lo más saludable para calzarnos o ponernos a la hora de salir a hacer deporte. Sin ninguna duda. Es que, bueno, no hay deportista aficionado que no disponga de una buena zapatilla, y nos parece necesario, o de un pulsómetro de última generación que puede costar 500, 600 euros como poco. Y sin embargo muchos se plantean, bueno, ¿por qué hacer si yo me encuentro bien, si a mí nunca me ha pasado nada, y por qué me voy a hacer un electrocardiograma, ¿no? Y realmente esa falta de educación sanitaria, ¿no?, yo creo que es lo que está haciendo que aparezcan tantas enfermedades. Afortunadamente, desde mayo del año pasado, una prueba ciclista muy importante que se celebra en España, que es la Quebrantahuesos, estableció como obligatorio la necesidad de hacer un reconocimiento médico. Todo estuvo derivado porque la prueba cruzaba los Pirineos, y parte de ese trazado se realiza en Francia, y las autoridades francesas obligaron a realizar este reconocimiento médico. Bueno, a partir de ahí ha habido otras organizaciones de eventos deportivos que lo están estableciendo como norma, ¿no? Yo creo que estamos empezando a dar algunos pasos, aunque sea desde el punto de vista de organización privada de un evento deportivo, para que el deportista se mentalice, porque sabe que sin ese reconocimiento no va a participar. Y bueno, aunque sea así a las malas, pero estamos consiguiendo avances. Doctor Fernando Jiménez Díaz, muchísimas gracias por habernos dado estas claves para que todo aquel que haga deporte desde casa, tenga la edad que tenga, lo haga con seguridad. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, buenos días.